Para eso tienes que ser sensible a la presencia. Sé que podemos venir a la casa del Señor y deberíamos venir nosotros con una demanda delante del Señor. Deberíamos hacer eso. Y venir con una demanda. Pero acuérdate que todo el tiempo las demandas no son buenas. También tenemos que tener una actitud de adorador. Tenemos que también traerle algo al Señor, por el cual el Señor quiera que nosotros podamos entender que venimos principalmente a adorarle, que venimos principalmente a glorificar su nombre. Y yo no estoy hablando de tu bolsillo, yo estoy hablando del corazón, yo estoy hablando de lo que tú tienes en tu interior, yo estoy hablando de lo que tú portas para Él. Ay, Dios mío. De eso es que yo estoy hablando. Yo quería estar pasivo, pero I'm burning today. Bájale dos, pastor. Ya mismo entramos en fuego. Y lo que el Señor quiere hacer en esta noche es dar un paso más al frente, basado a la colocación de un ministerio. Porque Dios coloca ministerios, Dios coloca gente, Dios posiciona, aclara argumentos. Y realmente la iglesia o los altares, porque realmente no me gusta mencionar la palabra iglesia porque se pueden ofender muchas personas. Y el Señor me decía, muchos altares están borrachos por el placer y no sobrios por la conciencia. Da un aplauso al Señor. Borrachos por placer, borrachos porque eres el más grande, porque Dios te va a bendecir, porque tu principio no será como el final. No. Porque la gloria te va a arropar todos los días y siempre andarás en las nubes como el águila. Borrachos por placer, borrachos por los panes y los peces, borrachos esperando un sistema que se está degradando en el mundo entero, cuando el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, y eso no te va a embriagar de placer. Eso no te va a embriagar de placer. Eso te va a llevar a ser sobrio en la conciencia, sobrio en una conciencia. Y la iglesia tiene que entender que se tienen que levantar gente sobria en conciencia, no borracho en placer. Aunque siempre se adora, aunque siempre el vino cae, aunque siempre la presencia está ahí, pero hay que estar sobrio del por qué Dios te emborracha en su gloria, para que puedas tener cara de león y no cara de cordero asustado. Escúchame, hay que estar sobrio. Y la sobriedad en los altares, especialmente en enero. Hasta invita gente para que el pastor no tenga que pedir la primicia. Pero no me voy a meter ahí. Ese era mi tema hoy. Embriagados de placer. Embriagados de placer con los dones de Dios. Parecemos judíos, sectarios en nuestra propia ley. Tú eres el todo y los demás son nada. Y ya no se habla de rescatar almas, sino de ser empresario. Ya no se es sobrio. Solamente borrachos del placer de comerte los panes y los peces. De ser soberano porque Dios te escogió a ti. Cuando Dios escoge, es porque hay vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Quiere decir que te escogió a ti y está a punto de escoger a aquel que esté en la calle también. Está a punto de traerlo también a la casa. Y no que te seas sobrio y no te embriagues en el placer. ¡Ay, Dios mío! Sé sobrio. Sobrio. Y perdemos la perspectiva de una dirección real a lo que Dios. ¿Me están entendiendo, iglesia? Discúlpenme, que me pica la mano. Estamos en bendición. Todo lo que tú busques y hagas, que sea para el Señor, y verás que todo saldrá bien durante la prueba. Durante la prueba.
Porque si esperamos que no viene prueba, sí va a venir prueba. Para que entonces podamos establecer realmente un reino bajo los parámetros del Señor. ¿Me están entendiendo, iglesia? Siéntate 5 minutos. Ahorita podemos adorar, ahorita podemos glorificar al Señor. Hay una presencia. Esto me confirma a mí lo que el Señor quiere hacer. Yo vengo a conversar hoy. Estábamos hablando de destino. Y el Señor siempre tiene destinos para una iglesia o para su iglesia. Porque así como el mundo planifica las cosas, Dios también planifica las cosas conforme a los tiempos de la iglesia. Y esta iglesia, Dios la ha venido reedificando en un sistema que está rompiendo los parámetros de lo que es lo que le llaman una judaización en las iglesias de hoy en día, que deberían estar predicando y viviendo y enseñando la gracia, pero están judaizando la gracia. No voy a explicar eso ahora, yo sé. Están poniendo ruinas antiguas en el edificio nuevo del Espíritu, lo cual no funciona de esa forma. Cuando Dios hace un llamado, esto es muy serio y tenemos que caminar conforme a lo que Dios nos muestra, no importa lo que estemos viendo, porque la obediencia no es lo que tú ves, sino es lo que tú oyes. Si tú escuchas bien, que ese es el próximo tema el domingo, oíd lo que veis, entonces tienes un norte fijo y seguro, porque tú ves lo que estás escuchando. Pero antes de ver, lo primero que surge es ¿qué? Oír. Por eso es que el Espíritu toma de lo del Padre, Jesús toma de lo del Padre, se lo hace saber ahora al Espíritu, y el Espíritu nos hace saber a nosotros, para que entonces nosotros podamos ver lo que el Espíritu nos está hablando para los tiempos. Y sí tenemos que hablar de los tiempos, porque los tiempos no son los mismos. Los tiempos cambiaron, pero este momento está trascendiendo a otro nivel de conocimiento, que la base está siendo ¿qué? Lo que el Señor siempre ha dicho, la ley. Porque el anticristo viene bajo la ley. Para él poder ser anticristo tiene que ser judío, y la iglesia está siendo educada tras bambalinas por los mismos altares, para que enseñen a la iglesia a judaizar y judaizar. Vamos a aprender el domingo que viene que judaizar, que es aplicar las leyes de Moisés en un altar, puede ser beneficioso si tú no lo aplicas como la ley misma. Porque Cristo le hace una pregunta a un escriba. Porque un escriba, cuando se convierte al Señor, saca del buen tesoro de su casa lo viejo y lo nuevo. Ok, por eso es para el domingo. Pero todo el que tuvo roce con las palabras de Jesús tuvo un enfrentamiento con una discusión basado a ley y gracia. Tuvo un enfrentamiento de las obras de la carne a las obras del Espíritu. Todo el que habló, miró, vio y vio cómo Jesús actuaba, el enfrentamiento era de conocimiento. Porque si tú te transportas ese tiempo, Jesús caminaba bajo la ley, pero no podía cumplir la ley porque nació del vientre de María. Y José no era su esposo. Para la ley, Jesús era un bastardo. Por eso le decían que era un pecador y un blasfemo. ¿Me están entendiendo? Así que el atraso es no aceptarlo por la presión del grupo. ¿Tú crees que yo venía suave a hablar con ustedes? No, yo vengo hablando con inteligencia. Porque los hijos de Dios somos inteligentes. Las grandes élites se reúnen y hablan de los planes que su Señor les da para concluir cosas humanas. Pero las iglesias de hoy en día no se reúnen
solo se embriagan en el placer del altar y no le explican a la iglesia qué es lo que está sucediendo sobre sus vidas en una conversación. No, la conversación es para los líderes, pero no para la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? No es un cuerpo. Yo vengo a hablarle a la iglesia hoy, yo no vengo a predicarte, yo vengo a hablarte. Yo vengo a decirte algo. Porque todo lo que quieren es, y más en día hoy, saciar la sed de esas redes sociales. Y para decir simplemente, el culto estaba bueno. Pero Cristo reunía las masas. Y le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no experimentará muerte jamás. Cristo reunía a sus discípulos. Y él comenzaba a hablarle a la iglesia como discípulos. Porque él era maestro. Pero hoy todo es evangelístico y bueno por el evangelismo, bueno por lo profético. Pero no le hablan a la iglesia del estatus en el cual están, en el cual deben seguir el plan que Dios tiene para ellos por el conocimiento que les ha dado. Y están en la nube, todo lo que viene es en una expectativa de panes y peces. Tú como que te pareces a él. En otras palabras, no vas a poder zafar tu pensamiento de lo que aprendiste. Porque todo lo que se oye se añade. Esa es la verdadera condenación a la verdadera libertad. My goodness. Ok. Dice mi apunte. Déjame ponerme los asistentes. Porque estos son tips, no son canas. La gracia andaba con 12 discípulos. Y la ley tenía el restante de la masa. Dame un aplauso al Señor. Escúchame bien. Sí. Pero por causa de que conocí, al escuchar su conocimiento, lo relacioné con el conocimiento y pude deducir que no era verdad. Porque visualmente, para otro, esa es la verdad por la masa restante. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en muchos altares que están judaizando la gracia y la masa restante por los sacrificios y el beneficio del colateral del sacrificio, del trueque, te doy y me das. Se llenan las masas y se embriagan de placer por el trueque. Cuando la palabra establece que Cristo nos dio todo para nuestra devoción. Da un aplauso al Señor. Es Cristo que nos puso todo en el altar, igual necesitábamos para nosotros ser que santificados, justificados, glorificados y levantados en gracia cuando Él venga por causa de su expiación. Escuchen. Yo dije que no iba a predicar y iba a hablar, ¿verdad? I'm excited today. Ok, chamo. Se la barba. Y como el hombre es visual, me decía el Señor, no espiritual, para juzgar cualquier circunstancia, y más en un sentido religioso, pues la ley enseñaba a discernir por humanidad y sentido común. La ley enseña a discernir por humanidad y sentido común. Ni siquiera ellos pudieron con el sentido común, porque el hombre fue débil. Es como el chiste, yo lo he hecho muchas veces aquí. Cuando alguien se iba a confesar con el padre, Padre, he pecado, me robé esta soda. Y el padre dice, pues mira, hazte 2 o 3 Ave María y qué sé yo. Y de momento el padre escucha un clac, 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 y mira por la ventana y dice, oye, me dijiste de la soga, pero no de la cabra que estaba en la punta. Por eso fue que Juan el Bautista dijo a los discípulos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Porque es aquí, papá. No es en el altar lo que tú das, lo que tú siembras, es el corazón, papá. Es el corazón. Lamento no ser tan hoy católico y muy físico. Déjame hablarte un poquito de los cañamoncitos. Escúchame bien. Pues la ley enseña a discernir por humanidad y sentido común,
para asociar solo a los judíos como únicos y escogidos por un pacto. El enemigo conocedor de conocimientos antiguos, la serpiente antigua, ¿sí o no? ¿O tú piensas que el enemigo es bruto? Eso es lo que han puesto en los altares, que el enemigo es el becerro que anda por ahí buscando a quien devorar. No, el enemigo es muy inteligente al punto que casi logra que el Señor no fuera a la cruz. Tú dirás, ¿cómo? Sí, Padre, si es posible. Y le dijo a los discípulos, bueno es mi Padre, tanto tiempo he estado con ustedes, estaba que hervía. No lo logró por amor propio, porque resistió la prueba, resistió la debilidad, y fue esperanza contra esperanza y venció en la cruz del Calvario. Lo cual nosotros no pudimos entregarle un cordero inmolado, perfecto, al Señor. Nuestros antepasados no lo pudieron hacer. Por eso hacen de los dos cuerpos uno. Yo no voy a hablar de la ley. Yo digo, gracias, hoy espérate, que yo no voy a hablar de eso porque me entiendo. Escúchame. El enemigo, conocedor de conocimientos antiguos, sabe eso e inclina a tal decisión al hombre en todo por lo que ve. Inclina a tal decisión al hombre en todo por lo que ve. Aún los suyos mismos los traicionan, porque Él no tiene amor. Él tiene una ventaja sobre nosotros. Nosotros somos débiles en amor y Él no tiene ningún amor. Él es asesino desde el principio. No se quiere él mismo. Imagínate. El enemigo, conocedor de conocimientos antiguos, sabe eso e inclina a tal decisión a los hombres en todo lo que ven y no por lo que no se ve, que es el Espíritu. Cristo les habla a los judíos en tiempo eterno y en revelación en el Espíritu, y les dijo, derrumbaré este templo o estos templos en 3 días, los derribaré, y los edificaré en 3 días. Y ellos dudaron por su percepción humana. Dudaron por la percepción humana. Y con todo y eso, Cristo le mostró la percepción espiritual antes de mostrarle su resurrección. Él le demostró ese día sanando enfermos los sábados. Sí, Señor. Sí, Señor. Él está hablando en términos espirituales. Ahora rompe los templos el día sábado y comienza a sanar gente. Ahí le demostró a ellos que sí rompió los templos de 40 años, donde solamente se regía por la ley y los sábados no se podía hacer nada. De hecho, tampoco lo hacían los otros días, porque nunca los judíos ni los escribas hicieron milagros. Escúchame bien. Escúchame bien. Yo te dije que te venía a ver con inteligencia. Compararon las palabras de Cristo y exclamando sobre lo que veían sus ojos en el presente. ¿Cómo es posible tal asunto? Si 40 años nos tardamos para edificar casa a Jehová, y este dice que en 3 días restauraré el templo. Pues sabemos que habla del templo del Espíritu. Todos lo sabemos, claro que está. Dile a que está todo, pero el hombre se quedó visual para creer lo espiritual. Dice mi apunte, iglesia, para ese tiempo, escúchame bien lo que te voy a decir, porque tienes que ver la trascendencia de tiempos y tener conocimiento en la Biblia para poder entender las cosas. ¿Qué sucede? Y el Señor me decía, para ese tiempo sus ojos estaban velados intencionalmente. Para que Cristo los rescatara en la resurrección evidente frente a ellos. Da un aplauso al Señor. Estaba intencionalmente hecho así. Escúchame. San Juan 16, 8:1. Vamos a San Juan, rapidito. Verso 8 dice: cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creen en mí, de que no creer en mí es que
si me meto ahí estoy explicando algo muy largo. Cuando él habla de no creer en mí, está hablando de ley y gracia. Acuérdate que los que no creían en él cuando él estaba físico era por un rompimiento de pacto. Porque él ni podía cumplir con la ley, ni lo iban a dejar entrar al templo. Porque él nació bajo supuestamente pecado. Porque José no era esposo de María. Y los escribas y fariseos eran los que cazaban a la gente y los apuntaban y decían, pero ven acá, ¿y dónde está tu matrimonio? ¿Y ese barrigón de quién es? Aunque él entraba a los templos, pero entraba los sábados. Escúchame bien. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo, se den cuenta que no creer en mí es pecado. Pensaban que estaba hablando de los gentiles. Estaba hablando, acuérdate que los gentiles para el tiempo de Cristo no existían. Él no vino para los gentiles. Él mandó a Pablo, él mandó a Pedro. Él estaba en su ciudad, él estaba con los suyos vino, los suyos no le recibieron, y los suyos estaban bajo la ley. Yo quiero que tú me entiendas lo que el Señor quiere decir, porque los términos más abajo se dan cuenta de que no creer en mí es pecado. También le hará ver que yo no he hecho nada malo. Estamos hablando de ley y gracia, ¿no? Cruz. Acuérdense que lo crucificaron por envidia. Y que soy inocente. Finalmente, ¿qué? El Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo. Esa es la resurrección. Que expuso ¿qué? Públicamente que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes no me verán que más tengo mucho que decir, pero ahora no podrán entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él le dirá lo que es la verdad y lo que. Por eso es que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Era imposible que si Pablo reprendió a Pedro, el Espíritu te llevara a hacer lo mismo que Pedro estaba haciendo, hacer que un altar judaizara. No puede ser. Escúchame. Cuando venga el Espíritu Santo, Él le dirá lo que es la verdad y lo guiará para que siempre vivan en la verdad. Así que la verdad es un conocimiento adquirido. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por qué, lo que está qué. Dile, hoy vas a saber lo que está por suceder. Escúchame bien. Dile a que está a tu lado, todo tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Y dice mi apunte, y esto no concuerda hasta el día de hoy. Sigue en el plano humano. Los altares siguen en el plano humano, pues todavía judaizan la gracia. Y esos son la mayoría que dicen caminar en santidad. Como si santidad fuera vestido, comida o pastos en un altar. Eso no es santidad. Escúchame bien. No es que vas a venir. ¿Por qué razón? Porque Pablo fue escogido para un propósito de cambio por conocimiento llamado gracia. Para ellos era, y lo llamaban, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí o no? Porque nuevas significa nuevo pacto sobre el viejo pacto mosaico. Nuevas buenas de salvación significa nuevo pacto, nuevas noticias de salvación, sustituyendo viejas noticias de salvación. ¿Sí o no? De hecho, la vieja noticia de salvación no nos tenía en cuenta a nosotros. Porque si nosotros nos dividimos en la Biblia, nosotros caemos bajo gentiles, no bajo judíos. ¿Sí o no? Porque Pablo fue escogido para ese propósito de cambio por conocimiento. Y Pablo ya había culminado con el proceso de una gracia por conversión. Da un aplauso al Señor. Y Pablo ya había culminado con el proceso de una gracia por conversión y obra
en la predicación del evangelio de las buenas nuevas. ¿Me están entendiendo, iglesia? Ya que muchos principios, yo los llamo los Pedros anteriores, no resistieron la presión del grupo y obligaron a judaizar como a Gálatas. Yo no soy el principio. El principio vinieron desde el día del Pentecostés. Y desde el mismo día del Pentecostés, Pedro, la reedificación, comenzó a judaizar. Lo cual Pablo dice, tú siendo judío, no vives como judío. ¿Por qué obligas a esto a judaizar? Lo que pasa es que las iglesias no explican qué es judaizar. No se meten al libro de Deuteronomio, no se meten a la restauración de la ley de Moisés, porque ahí dicen 3 cositas que a ellos no les va a gustar: pacto, primicia y diezmo. No les va a gustar. Déjalo por allá. Pero si te van a Malaquías, que no cabe en la cruz. Y te maldicen cuando tú eres bendito con toda bendición de los cielos. Porque la sangre de Cristo es la que bendice a alguien que es redimido en la cruz del Calvario. Y yo no estoy entendiendo cómo alguien se atreve a maldecir lo que Cristo santificó. Yo no entiendo eso. Y yo no entiendo cómo meten a Malaquías en la cruz del Calvario cuando allí fue todo abrogado. Pero vámonos, ese no es el tema. Escúchame bien. Estamos hablando de Pedro y del Pablo. Perdón, de Pablo. Y cuando hablo de muchos principios, es que yo no soy el primero en ser llamado a tal asunto. Y el que entiende, entienda, ¿no? En otras palabras, ya Pablo no vivía en el viejo pacto y había aceptado y creído por fe que la vida en Cristo, por gracia, era la verdad absoluta de una salvación. ¿Sí o no? Pedro lo había creído, ¿no? Por eso él dijo, ya no vivo yo. Digo, Pablo ya lo había creído. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Y cuando Pablo está estableciendo eso, acuérdate que Pablo estaba aquí. Escúchame bien lo que yo te quiero decir, porque te estoy hablando, iglesia, pero a la misma vez te estoy predicando. Señor cambió la temática. Amén. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, acuérdate que Pablo estaba hablando en términos legales. Porque Pablo era celoso y perfecto en la ley, criado bajo los pies de Gamaliel. Ahora Pablo no está viviendo en él. Ahora Cristo se le aparece. Él se lo dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él dice, Pablo, tú le das a cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigue? Ahora Pablo dice, ya no vivo yo. Que en otras palabras, Pablo dice, no, ahora sé que es vivir en el espíritu y no en la carne. Escuchen. Pero Pablo dice, por eso él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sí o no? Y si tú decir vive Cristo en mí, la Biblia dice que el que se une al Señor, un solo ¿qué? Eso lo escribió Pablo en sus 16 epístolas. El Pablo que nunca se bautizó en agua. Ay, perdón. 16 libros predicamos de él y nunca lo bañaron en agua con sedimento. De hecho, Pablo, ¿sabe qué fue lo que dijo? Y yo no vine a bautizar, yo vine a predicar las buenas nuevas del evangelio. ¿Sí o no? No saben de lo que hablo. Pastor, que tú no crees en el bautismo. Sí, en el bautismo que dijo Juan. Y viene uno que no tengo el poder de desatar los cordones de tus pies. Y yo bauticé con agua, mas él bautizará con poder, fuego y el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera circuncisión de la gracia. La separación de Dios para marcar a los hombres en el corazón con el sello de la verdad. El Espíritu Santo de Dios. Hey, don't play with me. Señor, yo dije que le iba a predicar. I'm preaching. Escúchame. Por eso él dijo, ya no vivo yo, me hace falta cardio, vive Cristo en mí. Sí, parece que estoy comiendo lo que pica el pollo. Y lo que vivo en la carne, escúchame bien, y lo que vivo en la carne, porque tú tienes carne. Pero él dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y la fe es igual a que espíritu.
cambiarle la temática porque uno de los nombres de la fe es el Espíritu de la fe. Y el Espíritu de la fe es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el conocimiento que te llevará a toda verdad. Escúchame. Vamos a cambiarlo. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Espíritu. Del Hijo de Dios, Jesucristo, o sea, vivía en espíritu siendo afligido por la mayoría en la ley. La aflicción en la cual Pablo estaba hablando es que ahora el que mataba a la iglesia ahora predicaba a Cristo. Esa era la aflicción. Aún la aflicción fue tanto que lo mataron. Escúchame bien. Dile que te ha dado, pero tú como que te pareces a él. Y todos conocen la historia. Dice mi apunte, entonces Cristo conoce que ya pasó el proceso. Sí, sí. Ahora Cristo conoce que Pablo pasó el proceso, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Escucha. Entonces Cristo conoce que ya pasó el proceso. Entonces Pablo estaba listo y comienza Pablo su verdadero destino. Ser movido de lugar en lugar, llamado los viajes misioneros de Pablo. Gaza, Jerusalén, Jope, Samaria, Cesarea, Damasco, Antioquía, Tarso, Cipre, Roma, Malta, Macedonia, Tesalónica, Corinto, Patmos, Efeso, Troas. Ahora comienza el convencido a convencer. Come on. Yo no sé. Escúchame bien. Porque Pablo no podía quedarse en el lugar fijo. ¿Por qué no podía quedarse? Aunque en muchos lugares lloraron su partida y no querían que se fuera. Pablo no podía quedarse ahí. Te voy a explicar por qué. Ya Pablo estaba convencido. Él estaba ready, estaba listo. De hecho, Pablo no sabía ni qué era lo que iba a predicar hasta que lo predicó. Y Pablo no sabía tampoco que él iba a ser que el menor de los apóstoles. Escúchame. Eso no estaba en el paquete, lo hicieron lo empaquetaron ahí. Escúchame. Porque Pablo no podía. ¿Por qué no podía quedarse en un lugar fijo? Aunque en muchos lugares lo lloraron su partida y no querían que se fuera. ¿Por qué? Porque si no la obra de Dios se detenía. En un plan divino de Dios, obra de reparaciones de portillos, restaurador de calzadas para habitar, se iba a detener la obra, porque Pablo fue el batón, el pase de batón de aquel que se rajó a la mitad del camino. ¿Cuántos no se han quedado a mitad de camino? Ahora aquellos que aprendieron la gracia ahora la venden por internet. Si tú quieres aprender la verdad, cómpramela. Paga una membresía. Wow. Esos son los cambistas que estaban en la... Sí, pero eso es otro tema. Yo quiero hablar del tema de lo que el Señor tiene para el ministerio y de lo que está sucediendo. Dile a que todo, pero tú como que te pareces a Él. Repito, es por eso que Pablo no podía ser establecido fijo en un solo lugar después de ser aprobado. Pues se detendría, escúchame bien, iglesia, lo que el Señor les dice, se detendría la expansión del conocimiento que le fue dado a Pablo, no por ser Pablo, sino más bien por convencimiento y revelación. No por ser Pablo, sino por convencimiento y revelación, pues antes estaba un Pedro. Y Pablo dijo, nada me aportaron estos grandes apóstoles. Pues yo fui revelado por Cristo mismo. Da un aplauso al Señor. Escúchame bien. Eso no le pasó primero a Pablo. El primero fue Pedro. Por cuanto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues antes de Pablo siempre hubo, dígale todo, un Pedro. Siempre hubo un Pedro antes que Pablo. Dile que de todo, no hay excusa. El que entiende, entienda lo que yo acabo de decir. Porque Israel, dile que todo, porque Israel sí entendió.
No voy a explicar eso porque mi tío sabe qué significa eso en la palabra. Israel sí entendió. Llega que tatuado, todos deberíamos estar unánimemente en una expansión del reino. Dice, me apunta, el Señor tiene muchos Pablos escogidos que ya pasaron el proceso de fe. Dile a que tatuado, ¿tú cómo que te pareces a él? Díselo, ¿tú cómo que te pareces a él? Dice, yo no sé si porque yo lo estás diciendo por repetirlo, pero no lo estás viendo. Te estás escuchando, pero no lo estás viendo. Escúchame bien. Y Pablo se convierte como en un gerente general, la mano derecha del dueño de la compañía. Pablo era un gerente que se coloca fijo en un lugar asignado. Perdón, Pablo no era un gerente. No es que el gerente sea menos que el gerente general. Pablo no era un gerente que se coloca fijo en un lugar asignado y ya. No. El Señor me decía, no, ese no era Pablo. Pablo era un gerente general, adiestrado, para representar el crecimiento de una compañía en proceso de expansión. Da un aplauso al Señor. Ay, ay, ay. Sí, sí. De una compañía en proceso de expansión. Y el Señor me decía, la cual Pedro casi destroza en Gálatas. Ay, da un aplauso al Señor. Entiéndeme, te voy a explicar por qué el Señor me dijo eso. Repito, y no escuches, ve lo que estás escuchando. Cuando el Señor me dice, y le pregunto yo, pero el Señor me dice, ok, Pablo era un gerente general, adiestrado para representar el crecimiento de una compañía en proceso de expansión. Yo puedo entender eso. Yo entiendo eso. ¿Verdad que sí? Por lo menos llegué hasta segundo grado. Yo puedo entender eso. Ahora, el Señor dice, la cual Pedro casi destroza en Gálatas. Yo dice, explícame eso. Dice, ¿qué es judaizar en la gracia? ¿Qué están haciendo los Pedros en mi iglesia? Están tratando de destrozarla, metiendo ley donde no pueden meterla. Eso es tratar de destrozar a un Gálatas que empezó en el espíritu. Y Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad? Empezaron en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Óyeme, ojalá se lo corte aquel que os perturba. Óyeme, porque van a que empezaron en el espíritu y ahora van a establecerse nuevamente por un pedazo de papel o pergamino, que era que las reglas de la ley. Pero la gente piensa que las reglas de la ley es hacerte los risitos, ponerte aquí y hacer así. Las reglas de la ley eran sacrificios, ofrendas y bautismos. ¿Dónde lo dice? Asignación, Hebreos capítulo 6. Ahí está. Y no siguiendo ya la doctrina de Cristo, vayamos a enseñanza más avanzada, la doctrina del bautismo. Ahí está. No lo voy a hacer ahora porque yo no estoy hablando de la iglesia. Hay Pedro destrozando a Gálatas. Ahora Pablo levanta iglesias en diferentes ciudades. Yo te estoy diciendo lo que Dios me dijo. Y los pastores eran los que tenían que hacer crecer el lugar conforme al diseño de Pablo, proveniente de la gracia en Cristo. Ahora Pablo iba a los diferentes lugares y ¿qué hacía? ¿Ponía qué? Pastores. Estaba un tiempo explicándole y desenredando para poner el fundamento. Porque ya Pablo había pasado el proceso. Perdona, ahora Pablo levantaba iglesia en diferentes ciudades. Los pastores eran los que tenían que hacer crecer el lugar conforme al diseño de Pablo, proveniente de la gracia de Cristo. Porque ya Pablo había pasado el proceso que ahora esa iglesia nueva tenía que experimentar, pero con un pastor con el mismo ADN de Pablo. Dile a que está a tu lado, tú como que te pareces a él. ¿Sí o no? Escúchame bien. Ahora Pablo no puede esperar un proceso tan largo y corto. Ahora Pablo, me decía el Señor, y a la iglesia, ahora Pablo no puede esperar un proceso tan largo o corto en la cual se tome una iglesia y cada lugar para creer en dar fruto y crecer. Repito, ahora Pablo no puede esperar un proceso tan largo
o corto en la cual se tome una iglesia o cada lugar en creer, en dar fruto y en crecer. Ahora Pablo ya no puede esperar eso, por eso fue un pastor. Amén. Esto ya fue el proceso de su primera iglesia. Da un aplauso al Señor. Sí. Eso fue el primer proceso. Ya no puede estar, no puede volver a vez. Tan largo, perdón, eso fue ya el proceso de su primera iglesia, a la cual él regresaba de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque se atrasaría lo que portaba Pablo, porque atrasaría lo que portaba Pablo, porque el tiempo humano de Pablo avanzaba. Da un aplauso al Señor. Escúchame bien, que dije que esto era antiguo, no cama. Porque el tiempo, me decía el Señor, humano en Pablo, avanzaba. Había que mover a Pablo rápido por su tiempo en la tierra. Ahora Pablo solo iba en reconocimiento de la obra. Y así sucesivamente por asuntos administrativos con los pastores y la iglesia. Y poner lo desordenado en orden, sea por carta o presencial. Porque para eso se colocan pastores, capacitados en las diferentes iglesias. Eso es un Pablo, el que pasó el proceso y no tiene tiempo que cada lugar crezca para proseguir a la otra ciudad. Entonces Pablo comienza sus viajes y los nuevos retos que le esperan en un Pablo aprobado por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que Pablo en sus últimos viajes le dicen: cuando bajes a tal ciudad, se me olvida la ciudad, van a amarrarte y van a arrestarte. Y él dice: yo pagaré con mi vida, porque ya Pablo estaba convencido de que no vivía él. Así que el convencimiento de un reto en la gracia no era simplemente para los seguidores, sino era para el que. ¿Me están entendiendo? Ahora Pablo es que aprobado, poniendo su vida como garantía. Da un aplauso al Señor. Escúchame bien. Dile a que de otro lado: tú como que te pareces a él. Dile a todo. Y el pastor está terminando. Si ya son las 8. Señor sabía hasta qué hora. Y termino con este verso. Yo creo que la iglesia, ha entendido lo que el Señor está diciendo, pero quiero terminar con este verso. Marcos 16. Dile que el Señor tiene siempre planes. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Les respondió por su falta de fe. En otras palabras, Jesús no tenía por qué regresar después de haber pasado el proceso. Los reprendió. Los reprendió. Los reprendió. Se supone que el miércoles. Da un aplauso al Señor. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, y que no creyeron a lo que había visto resucitado, y que no creyeron a los que los habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena que. Eso fue cuando ya Jesucristo había culminado su proceso, había dejado herencia, había dejado legado, había dejado información y había dejado obra. Dame un aplauso al Señor. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien
a todos las buenas noticias. En otras palabras, la gracia, las buenas noticias. Te dije anteriormente que para ello era la gracia, porque las noticias anteriores, si estas eran buenas, las anteriores entonces eran malas, porque nadie pudo cumplir con la ley. Aunque la ley todavía sigue siendo santa, pero no voy a explicar eso ahora. Y les digo, vayan por todo el mundo y anuncien a todas las buenas noticias. El que crea y sea bautizado, ¿qué? Obtendrá la salvación. Pero el que no crea, ahora, ¿de qué bautizo estaba hablando él? ¿Desde el Juan? ¿O cuando Pablo habló en la casa de los? Y dice que cuando Pablo habló, ¿qué pasó? ¿Cayó qué? Ah, pues a esto también le dieron el don del Espíritu Santo, como nosotros. Y después Pablo dijo, impedirán en el agua para que uno de estos no fuese bautizado. Ay. ¿Quién soy yo para estorbar al Espíritu Santo de Dios? Eso está por ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11. Pastor, ¿y entonces cómo es bautizado? Por medio del Espíritu. ¿Pero de qué forma? Si confesares con tu boca, Romanos 19, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa que... Da un aplauso al Señor. No hay laguna. Escúchame bien. El que cree sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán ¿qué? ¿Expulsarán qué? Demonios. ¿Hablarán qué? Nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y estos qué? Sanarán. Dile a que está a tu lado, tú, como que te pareces a Él, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dame un aplauso al Señor. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Dame un aplauso al que vive. Aleluya. No hay escapatoria, porque Jesucristo no regañaba, posicionaba. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y automáticamente Pedro reconoció. Y aquí en iglesia solamente tú tienes palabra de vida eterna, y automáticamente lo reincorporó a su camino. Así que Dios lo que está haciendo es posicionando la realidad de un ministerio que se expandió como el de Cristo. No importa que hubieran 12. Esos 12 trastornaron al mundo.